Per ser-hi de nou aquí, presents a la Branca Arjuna, per parlar avui dels 7 rayos, en aquest segon taller introductori. Hoy teníamos previsto hablar de las conclusiones finales que se planificaron en el principio del curso. Se hicieron una serie de lecciones, de clases, y después, bueno, pues para finales de marzo, más o menos tocará el tema de conclusiones finales. En la anterior clase, del 24 de febrero, hablamos sobre las conclusiones del rayo del alma. Y en la clase del mes de enero hablamos sobre el rayo de la personalidad. Y anteriormente pues habíamos dedicado una clase cada mes prácticamente a cada uno de los 7 rayos, visto desde una perspectiva diferente y con la posibilidad de realizar un cuestionario a nivel individual y grupal que nos pudiera aportar y nos permitiera aposentar la información que se había ofrecido. La finalidad era esta. Que se haya cumplido o no este propósito, pues bueno, esto lo dejaremos en el aire, pero al menos la intención de que la enseñanza de los 7 rayos sea asequible, pues por parte de este estudiante está activa. Esa intención sigue presente y este estudiante pues tiene intención, por lo que ha podido comprobar, de que vamos a continuar unos cuantos meses más hablando del tema de los rayos. No sería de cara al próximo septiembre, ¿qué pasará? Todavía falta mucho tiempo, ya se decidirá. Pero sí que es verdad que el próximo mes ya hablaremos del tema, continuaremos con el tema. Bien, tenemos el famoso dibujito, tenemos un sol precioso, tenemos un alma y tenemos una personalidad representada por el cuadrado que realmente nos está conduciendo directamente a través de Santa Carana, curiosamente devocional porque es un canal de agua, nos conduce hacia la casa del Padre. Es una forma simbólica de hablar del tema. Se puede hablar de muchísimas más. Bien, en esta ocasión, como ya os vengo diciendo, no hablaremos de los rayos. Se supone que los rayos ya hay tanta información. Digo información porque, vamos a ver, los seres humanos disponemos de muchísima información. La tenemos en los libros. La información, cuando se trabaja, se convierte en conocimiento. Y cuando el conocimiento se pone en práctica, tenemos una cosa maravillosa que se denomina sabiduría. Y la sabiduría tiene la gran virtud, la gran cualidad de transmutar la vida totalmente de aquel que la pone en práctica. Aquel que es capaz de exhalar sabiduría, no conocimiento, no erudición, realmente es una persona sabia. Y el objetivo nuestro es ni más ni menos que convertirnos en personas sabias. ¿Quién es una persona sabia? Aquella que se adapta a los cambios, aquella que tiene una conciencia que se expresa continuamente, aquella que no opina a la ligera y muy especialmente aquella que tiene un corazón tan grande que es capaz de conocer las causas del comportamiento y las vicisitudes de los demás. Nos hemos de quedar con esta parte de la sabiduría, no la que la tradición natural de la humanidad, de la civilización occidental nos ha aportado, sino esta que nos habla de los valores eternos. Esa es la que nos interesa. Por lo tanto, como ya hemos hablado mucho del tema de los rayos y sobre todo os he dado las descripciones de cada uno de ellos, de los 7, luego en las preguntas lo figurará un poquito, lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Consultemos la información. Últimamente Rama Arjuna, a través de la secretaría, o envía unos PDFs por temas, por ponentes y por conferencias. Ahí está todo lo que hemos subido en estos casi 4 años. Por lo tanto, consultar por autores, en este caso mi nombre, y vais mirando todo lo que hay. De septiembre para acá está en el canal de Sociedad Teosófica y de septiembre hacia atrás está en el canal mío. Hay la intención de sacar todo lo que está en el canal mío y pasarlo poco a poco al canal de Teosófica. El problema no se ha hecho ya, se va haciendo muy poco a poco, y es que yo tengo ADSL, no tengo fibra óptica, y realmente se tarda un horror, con el inconveniente de que muchas veces, aunque me deje el ordenador toda la noche funcionando, me puedo encontrar que si había 6 vídeos para subir, YouTube me ha aceptado 2, el resto me los ha tirado. Claro, eso hay que repetir. Pero bueno, no importa. Hoy vamos a hablar de las conclusiones generales sobre los 7 rayos. ¿Qué son los 7 rayos? ¿Os acordáis de aquel tema? ¿Os acordáis todos? La memoria está fresca, está vívida, la información se ha ido repitiendo. Es cierto que en este segundo taller no he machacado casi nada de los nombres y de las definiciones. Y no he tocado un tema que es muy importante de tocar, pero es un tema para especular. Es un tema, a mí me interesa como estudiante de esoterismo,
y escoger los diferentes nombres que tienen los señores de radio. Porque esos nombres, que cuando os ponía las listas en el primer taller, os decía bla, 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 pero yo siempre hacía la presentación con 1 o 2 nombres, porque son un montón, cuando se desentrañan a través del análisis, de la reflexión, de la meditación, aportan una percepción del tema de los 7 rayos completamente distinta. Tan distinto que es completamente personal e intransferible el procedimiento de la búsqueda de ese contenido. Es decir, eso nos hace a través de la meditación. Bien, vamos a reflexionar un poco. Los rayos son energías. Debemos saber qué es una energía y cómo detectarla. Primero en nosotros mismos, después en los demás. Y la pregunta, teniendo un sol maravilloso debajo, y arriba tenemos la meta de la iniciación representada por la montaña nevada, y delante tenemos el lago de las aguas cristalinas y quietas que nos hablan de una conciencia emocional completamente en equilibrio. Si esa circunstancia representada por esta fotografía de la Sierra de Guadarrama, que me parece que es de Madrid, pues realmente va a ser muy difícil que podamos llegar a la cima de la montaña nevada, es decir, fuera de las pasiones de la personalidad, y recibir la iniciación. ¿Y por qué lo digo así, en estos términos? Pues porque para entender la dinámica de los 7 rayos no nos basta con ser aspirantes. Y si nos basta con ser discípulos, tenemos que tener un pie en el portal de la iniciación. Porque los rayos, a través de la perspectiva de la personalidad, son una cosa, pero a través de la manifestación de la conciencia divina son otra cosa. La personalidad no es una conciencia divina, sí que lo es, pero en un grado muy reducido. Por lo tanto, no tenemos más remedio que esforzarnos un poco, porque hay cosas como, por ejemplo, el rayo de las naciones, que ya lo tocamos en su momento. Para llegar a entender cómo funciona el colectivo de una nación, hemos de conocer el rayo de nuestra alma y de nuestra personalidad, y saber que nosotros, a nivel microcósmico, somos un tímido reflejo tanto del rayo del alma y del rayo de la persona de nuestro país. Conocemos solamente los rayos de unos cuantos países, pero tenemos la capacidad de investigar, y hemos de investigar y actuar como si realmente conociéramos los rayos de Cataluña, tanto de personalidad como de alma, como por ejemplo de cualquier isla del mundo, de cualquier ciudad del mundo. Ojalá lo pudiéramos saber. ¿Cuál es el rayo de Barcelona? Yo tengo algunas ideas de por dónde va el tema, pero ojalá pudiéramos tener esa capacidad de sintetizar esa información, porque eso nos va a ayudar y nos va a explicar por qué los habitantes de esta ciudad son como son y los de otra son como son. Eso es muy importante. Hemos completado esta parte del entrenamiento, las famosas detección de las energías. Esto no me queda más remedio que dejarlo en el aire. Claro, yo siempre insisto en el tema de que uno tiene que esforzarse un poco y llevar a cabo su trabajo. Si la parte no la hace el propio educando, entre comillas, no hace la parte de investigación y de trabajo, no se puede esperar nada más. La enseñanza esotérica es así, no se puede obligar a nadie, se ha de sugerir, y sobre todo se espera que el estudiante, el candidato a ser aspirante, realmente dé el paso. Si no lo hace, es asunto que ahí no se debe de intervenir. Continuamos, vamos a recordar. Los rayos son energías cualificadoras, proceden de entidades de elevada evolución, grandes logos solares de inimaginable conciencia. Nuestro sistema solar es fruto de esas energías elevadas. Los 7 rayos pretenden acelerar la evolución de todo lo que vive y por extensión manifestar el propósito del logos. Nuestro sistema solar es la consecuencia de la energía femenina de la constelación de las Pléyades, de donde viene el espíritu de la paz misterioso del esoterismo, y la unión de la constelación de la Osa. ¿Cuál? La Osa Mayor. La Osa Mayor. Apoyándose en la Osa Menor y teniendo en el sistema de Sirio triple el punto de encuentro, para al final precipitar el círculo no se pasa donde el logo solar ha desarrollado su conciencia. La manifiesta, tanto es así que el logo solar es una pieza dentro de este gran organigrama. A su vez se dice que como sistema solar formamos el chakra cardíaco del logos cósmico, un ser que se manifiesta a través de 7 sistemas solares. Pero como esta parte de la información es tan abstrusa, es tan compleja y de la cual sabemos tan poco, a ese ser inimaginable se le denomina aquel del cual nada puede decirse.
porque parece ser que ni los grandes iniciados tienen una idea definida de quién puede ser. Nosotros sabemos, estudiamos, que en esoterismo, en teosofía, que cuando se alcanza una iniciación determinada, la quinta, donde ya se domina el reino espiritual, el maestro de quinta iniciación, al mismo tiempo empieza a ser ya un miembro aceptado de la logia de Sirio. Con lo cual, todo lo que en la Tierra estamos haciendo es ni más ni menos que un trabajo para la logia de Sirio. Gracias a ese trabajo, el sistema solar tira adelante. Cabe suponer que en los demás planetas del sistema solar, planetas sagrados, recordemos que la Tierra no es un planeta sagrado, aunque manifieste la energía de tercer rayo, porque la energía de tercer rayo a través del planeta sagrado, este planeta en concreto sería Saturno. Esta energía nosotros la canalizamos y gracias a ella podemos evolucionar. Por lo tanto, cabe suponer que en el resto de planetas del sistema solar se está haciendo un trabajo similar a los niveles de conciencia que sea, tanto si es una humanidad manifestada etéricamente como astralmente o mental superior, que está cumpliendo con el propósito del Logos de Sirio. Incluso se insinúa más con el tema del tema del karma. Como nosotros no tenemos capacidad de crear a niveles mentales abstractos, se dice que el verdadero karma del sistema solar y de la Tierra, por extensión, pertenece al Logos de Sirio. ¿Por qué? Porque él fue el que ideó y programó, visualizó, y automáticamente vino un discípulo avanzado, el Logo solar, y encarnó. Cuando el Logo solar empieza su propósito de manifestarse, acude un discípulo avanzado, entre comillas, el Logos planetario. Para nosotros, para los demás planetas, algo parecido. Es una cadena eterna. Lo mismo que nos pasa a nosotros, aquí un micro cósmico, le pasa a las entidades cósmicas que tienen su conciencia nada menos que en el plano mental cósmico. Y nosotros estamos trabajando, ¿dónde estamos trabajando? En el subplano más denso del físico cósmico. Fijaos qué diferencias abismales hay. Pero bueno, estamos trabajando. Continuamos. Como resultado de todo aquello que hemos hablado antes, obtendremos conocimiento de nosotros mismos, conocimiento sobre los demás y lo más trascendente, alcanzaremos la cima de la conciencia humana. Solo por merece la pena intentarlo. El estudio de los 7 rayos nos pone nada menos de las puertas de la iniciación. ¿Por qué? Porque nos permite básicamente utilizar la energía del tercer rayo, del planeta Tierra, que es la adaptabilidad. Es el rayo por excelencia del reino material, del reino de la economía, del reino de las comunicaciones. Y a los seres humanos nos viene muy bien esta energía porque nos permite adaptarnos básicamente al cambio. Y el cambio es ni más ni menos que el resultado de la activación de la ley de la justa retribución. El karma, esa palabra tan terrorífica que todos escuchamos por ahí y tenemos la manía de teñirla de negro, en realidad lo que nos está diciendo es que se nos da una nueva oportunidad, pero no con el patrón conocido, porque ya está cristalizado. Nosotros cuando agotamos la energía, la pila de esta personalidad, de estos vehículos, automáticamente los vehículos se desechan. ¿Qué hacemos? Nos retiramos y en el silencio interno lo que hacemos es cargar la pila. Pero lo que no podemos recuperar es un vehículo de expresión que fue creado precisamente con un propósito definido. Cuando ese propósito se ha cumplido, porque a su vez ha cumplido, valga la redundancia, el objetivo que teníamos como almas a la hora de encarnar, nos creamos otro. Y este que nos creamos es para el periodo de tiempo que sea, porque el tiempo hablamos porque no tenemos otra manera de entenderlo. Pero en realidad esa energía que aportamos nos va a permitir crear unos espacios, unas vasijas, unos vehículos en los cuales nos podamos manifestar. Llegará el momento en que habrá que hacer, sonará la campana y nos quitaremos la vestidura y nos quedaremos como estamos. En el silencio interno que volvamos a hacer, automáticamente estamos proyectando otra encarnación. Pero con una particularidad. Las energías que nos han servido, que cualifican también, que son cualificaciones de rayos, que nos han servido para trabajar los vehículos con los que encarnamos, de esas energías hemos extraído una conclusión. Eso, que en teosofía se denomina átomos permanentes, va a ser el patrón, la matriz que vamos a utilizar, de nuevo la famosa matrix, que vamos a utilizar para crear una nueva oportunidad. Teniendo en cuenta lo siguiente, que si en una encarnación no se han hecho maravillas, no esperemos que en la siguiente esto sea el paraíso.
Si nos quejamos mucho, o nos quejamos, o nos hacemos preguntas de por qué en esta vida las cosas nos han ido mal dadas, por ejemplo, o de un camino que no acabamos de entender, de una forma que no comprendemos, reflexionemos por un momento qué ha podido pasar en las vidas anteriores. Si en esta vida tenemos dificultades, planteémonos entonces que hay algo dentro de nosotros que no interactúa correctamente con las energías medioambientales y sobre todo con las energías internas, las del microcosmos, energías del vínculo físico-teórico, emocional, mental y yo superior del cuerpo causal. Si ese trabajo no lo hacemos de investigación, nadie lo podrá hacer por nosotros. Y no esperemos que nadie nos dé la mano y nos diga, tienes el rayo tal o el rayo cual, y investiguemos. Solamente con las definiciones de cada rayo, de cada uno de los 7, tenemos trabajo para mucho tiempo. Por lo tanto, yo os animo a que investiguemos. Continuamos. En consecuencia, sabemos que somos energías cualificadoras de raíz kármica, encerradas dentro de formas materiales, generadas también por esas energías, lo que os hablaba antes. Si descubrimos la ligación existente, entonces estaremos en condiciones de superar esa relación. Si conocemos qué energía domina en la personalidad, trabajamos en la octava correcta, automáticamente estamos cumpliendo el karma, no estamos generando más karma. Es otra forma de decir a la gente, acéptate como eres, y si no estás contento empieza a cambiar. Pero acéptate no en el sentido negativo de pasividad, sino en el sentido activo de búsqueda de la verdad. Es muy diferente. Y aquí tenemos un maravilloso sol. Reciclaje puro. @ Si decimos que estas energías son 7 en total, también debemos afirmar que son 7 los vehículos del hombre, aunque, como sabemos todos muy bien, no los use todos al mismo tiempo. Porque ¿cuántos utilizamos los vehículos de la tierra espiritual? Pues bueno, pues seguramente que eso está pendiente todavía. Llegará el momento en que se utilice. Utilizamos la personalidad y todavía sin tener, me atrevería a decir, una idea muy clara dónde acaba el vehículo emocional y dónde empieza el vehículo mental. Porque es el talón de Aquiles. El gran problema de la enseñanza teosófica o esotérica es que los estudiantes no acaban de discernir todavía, o no acabamos de discernir, yo no me excluyo, entre lo que es meramente emocional y lo que es mental de verdad. Porque muchos de los deseos que tenemos en el campo de la investigación creemos que es materia mental, pero en realidad no es materia mental, es emocional. El famoso Kamamanas es una realidad como un templo. Estamos esclavizados en él, pero no tenemos más remedio que superar esa contradicción. Así, tenemos 7 periodos evolutivos, 7 planetas sagrados, 7 razas raíces, 7 subrazas, 7 globos, 7 cadenas, 7 chakras planetarios, 7 continentes, aunque de momento solamente hay 5. Hay que decir las cosas como son. ¿Cuáles son los otros dos? Antártida es uno, porque hay una isla debajo. Lo que pasa es que está cubierta por 300 metros de hielo, me parece. Pero tendrá que haber al final 7 raíces, 7 chakras y 7 continentes, porque el 7 se tiene, porque el 7 en realidad es el número kármico de manifestación, es decir, y volver, interactuando con la materia, aumento la conciencia, voy puliendo todo aquello, muy especialmente voy transmutando la materia que procede del anterior sistema, que a su vez procede del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso he puesto el signo del reciclaje, porque en realidad, como no nos pueden dar más energía, tenemos una porción, lo que hace el Logos es aprovecharlo y volverlo a reutilizar. Claro, ¿cómo lo hace? Él se manifiesta y cuando se contrae, lo repliega todo dentro de sí mismo. Y cuando se vuelve a manifestar, sale con la misma energía. Lo que pasa es que está mejorada. ¿Por qué? Porque le ha dado unas cuantas vueltas. La ha purificado un poco. Y así sucesivamente, hasta que al final no tenga nada que botar. Toda la pila esa atómica se haya botado por completo y sea energía pura. Que lo era. Pero al manifestarse necesita manifestar todo aquello. Porque ha utilizado una parte del éter que hay en el espacio. Continuamos, 7 cadenas, 7 chakras planetarios, 7 continentes, 7 choanes, 7 rondas, 7 planos y 7 subplanos. Si tenéis alguna duda con el tema de las cadenas, os recomiendo las rondas, los globos, etcétera, etcétera. Os recomiendo el sistema solar de Arthur Powell, porque en pocas líneas lo deja muy claro. Si lo tenemos que buscar en la doctrina secreta, pues bueno, es más complicado. Pero hay que perderle el miedo a la doctrina secreta. ¿Qué estamos exponiendo aquí?
Pues bien, que el universo manifestado no se sustenta en el número 7. Número de manifestación kármica o necesidad de utilizar la forma para evolucionar. Hasta ahora el karma lo veíamos como una maldición, pero gracias a que tenemos esa ley de justa retribución, a esa segunda, tercera o infinita oportunidad, aumentamos y desarrollamos la conciencia. Miremos siempre el karma como una oportunidad de cambio, no como una maldición, porque si lo hacemos como una maldición, estamos fomentando la parte oscura. Y la parte oscura tiene mucho que ver con las energías del sexto rayo y con el plexo solar. Y eso es un tema, como lo hemos dicho muchas veces, que es meternos una camisa de 11 varas, que tarde o temprano habrá que destruir. Es mejor que aceptemos lo que nos viene y lo cambiemos, pero sobre todo no actuemos en contra de lo que tenemos. ¿Dónde radica el problema del tema del 7? ¿Dónde en esta cuestión? Pues francamente, la respuesta, como ya sabéis, no hay problema. No hay tal problema. Porque no hay tal problema por una razón muy sencilla. Porque precisamente la evolución en este globo magnífico, el globo D de la cadena terrestre, se sustenta en ese procedimiento. Y todo lo que vive y mueve y tiene su ser pasa por el mismo patrón evolutivo. Tanto es así que sabéis que todos los animales de la Tierra proceden del arquetipo generado para el ser humano. De hecho, nosotros, una de las razones por las cuales no debemos comer carne es porque no estamos comiendo un congénere. Ni más ni menos, todos los animales de la Tierra, del reino animal, proceden del patrón del ser humano, del vehículo emocional del ser humano. Por lo tanto, como ese vehículo tiene un canal, un sushuma, tiene una energía, coge la energía kundalínica de la Tierra y especialmente la energía que nos entra por el Sahara, nosotros estamos cortocircuitando la presencia y la manifestación del logos. Esa es la razón que hay a nivel esotérico. Por lo tanto, esto ya lo sabemos, y nosotros no entendemos que el 2, el reino vegetal, se generó por el logos terrestre. Fue un regalo que le hizo el logos planetario al logos solar para que tanto el tercero como el cuarto reino pudieran sustentarse. Pues ya sabemos lo que ha pasado, no hay que correr mucho. Continuamos. Solo hay un lentísimo, no hay problema, solo hay un lentísimo camino de regreso. Ahí, en ese camino de regreso, sería donde las energías cualificadoras de los 7 rayos realizan su trabajo. Porque en realidad todo el proceso gira en torno a estas 7 energías. Y los logos, al igual que nosotros, o nosotros al igual que ellos, intentamos trabajar estas energías en determinados periodos evolutivos. Y no hay nada en el cosmos que no esté influenciado por una de esas 7 energías. Que aparecerán más, que aparecerán menos, pero todo lo manifestado responde a una de esas 7 energías, que a su vez responde al patrón 1. Trabajo consistente en generar formas y potenciar el desarrollo de unos estados de conciencia capaces de responder al propósito de las entidades emanantes. En realidad, estamos afirmando entonces que el objetivo nuestro es cumplir con el propósito de la constelación de la Osa Mayor, de las Pléyades, de la Osa Menor y del sistema de Signo, y muy especialmente de los 7 rayos de 7 logos, los 7 rishis de la Osa Mayor, esos grandes logos. Uno de ellos se dice que es Aldebarán, la famosa estrella del primer rayo, el ojo de Tauro, que manifiesta la energía del propósito divino o voluntad al bien. Ya sabemos cómo es el primer rayo. Precisamente estamos en un signo, Piscis, que nos habla, eso lo haremos el viernes a mediodía, que haremos una meditación aquí, y luego el trabajo de Hércules en Piscis, que nos habla de que a nivel interno manifiesta el aspecto destructor del primer rayo, manifestándose a través de Plutón. Piscis manifiesta a nivel externo la parte interna que consiguió Acuario como servidor, energías del segundo rayo manifestándose a través del Sol y muy especialmente del planeta Júpiter. En este caso, como ya es un salvador de la humanidad, es un gran iniciado, manifiesta el aspecto destructor de las formas caducas a través de Plutón. Plutón tiene la particularidad de que saca todo lo que está oculto. Allí donde tengamos a Plutón, hay algo que tiene que salir a flote. Y lo que tiene que salir a flote es ni más ni menos que para cargarse, porque representa el aspecto destructor. El primer rayo no es tan destructor como se nos quiere decir. Lo que pasa que es una energía, cuando viene,
tenemos poca capacidad de respuesta. Quedamos tan noqueados, quedamos exangües en el suelo, nos cuesta recuperar la conciencia y nos cuesta muchísimo entender por qué ha venido esa energía. Pero siempre, siempre viene cuando la luz decae. ¿Os acordáis la afirmación del Bhagavad Gita? Cada vez que el bien decae en la tierra y se fomenta el mal o predomina el mal, yo me manifiesto. Uno de los diálogos de Krishna Arjuna, ¿os acordáis de aquello? En otras palabras, más o menos sería. Pues cada vez que existe este incumplimiento de la ley natural, el primer rayo actúa, porque es la voluntad del Logos. Y por lo tanto, no nos queda más remedio que o sí o sí. Una vez que lo incumplimos, ya sabemos lo que hay. Así, llegados a este punto, podemos afirmar que gracias a estas grandes energías comprendemos y cumplimos con el propósito del Logos, el que sea. Hablamos con el nuestro, que es el que tenemos más cerca, y con nuestro Padre, el Sol espiritual o Dios, la terminología clásica. Él se rige por esos principios y nosotros hemos de intentar emular ese comportamiento. Teniendo en cuenta una cosa, la analogía o la correspondencia funciona a nivel general, pero en los detalles no funciona, Es decir, nosotros somos con lo que el Logos, porque arquetípicamente respondemos al mismo principio, pero nada más. Él está a millones de años luz por encima de nosotros, pero muchísimo, muchísimo más allá. Es que nosotros todavía no tenemos ni remota idea de lo que supone. Si ya nos cuesta entender lo que es un maestro de la jerarquía, imaginaos un Logos solar. Mucho más complicado. Continuamos. Llegados a este punto, también podremos afirmar que, como es arriba, es abajo. Las máximas del hermetismo, ¿verdad? Y del Kybalión, que el universo es mental. Estas afirmaciones las hemos repetido hasta la saciedad, seguramente miles y miles de veces, y lo que nos quedará todavía en esta encarnación. Pero lo interesante del tema es que entendamos algo más. Si llegamos a entender a nivel interno lo que significa este símbolo, la estrella esta de 6 puntas, el famoso símbolo Tantra o estrella de David o silla de Salomón, en indios dirán que es el símbolo Tantra y los judíos os dirán que es la estrella de David o la silla de Salomón. En realidad es una de las máximas del hermetismo. Aquel estudiante de esoterismo, de teosofía, que ha descubierto este secreto de los dos triángulos entrelazados, realmente puede convertirse, y de hecho es una verdadera persona iniciada, un verdadero sabio. ¿Por qué? Pues porque en su vida no va a haber más lecciones, porque no puede luchar contra una obviedad que él ha detectado y está presintiendo en todo lo que se rodea. Ese símbolo muy bien escogido para la sociedad teosófica encierra una verdad como un templo. Si los estudiantes, todos nosotros, lo analizáramos bien, veríamos que son dos triángulos entrelazados. Uno nos habla de la necesidad que hay de ascender y el otro nos dice de la necesidad que tenemos de descender, con lo cual nos está diciendo que esa dualidad arquetípica es necesaria para poder cumplir con el propósito del Logos y muy especialmente para vivenciar las energías de los 7 rayos, porque muchas veces no las vivenciamos porque estas cuestiones que son primarias no las acabamos de asimilar. Cuando hablamos del macrocosmos y del microcosmos decimos, bueno, conceptos lejanos. El universo es mental, como nos indica en el Kybalión. Sí, el universo es mental, pero bueno, pues no, es mental, porque esta creación en el fondo es mental. Es una percepción de un estado de conciencia arquetípico, que traspasa el entendimiento incluso de los grandes iniciados. Pero para los humanos, para los estudiantes de esoterismo, de teosofía, de filosofía esotérica, necesitamos muy especialmente tenerlo muy, muy asumido, porque eso nos va a dar un equilibrio y una paz increíble. Y si luego encima le ponemos la estrella, la esvástica famosa que está arriba, Dios el movimiento, la banca de Shiva, como se quiera, es decir, el verbo manifestándose. Si encima le ponemos eso, caramba, está todo junto, está todo junto. Por tanto, yo os invito a que este tema del macrocosmos, el microcosmos, como es arriba, es abajo, el Kybalión, y lo del tema del Kybalión, el universo es mental, lo tengamos claro. Porque sin esos principios, esos conceptos básicos, todo lo demás puede cambiarse. Todo. Si vivenciamos esa energía que está ahí expresada, ni nos va a preocupar la muerte ni lo que nos pase a nivel físico. Para nada, porque estaremos en perfecta armonía. Continuamos.
Conclusiones. Aquí tenemos el omega. Accedamos entonces al estudio de los 7 rayos desde el microcosmos y poco a poco vayamos ensanchando la conciencia. No empecemos a asumir en realidades de conciencia que no tenemos, a suponer que tenemos un nivel de conciencia muy elevado sin antes haber detectado cada una de las 7 energías aproximadamente que están en nuestra constitución. A veces no las podremos detectar, pero si tenemos un poco de práctica vamos a ver que tenemos conocidos de cuarto rayo, aquellos de tercero, aquellos de quinto, otro de séptimo, otro de sexto, otro de primero y otro de tercero o de quinto. Esto lo vamos a ver. Pero si no lo hacemos y seguimos creyendo sin trabajar el aspecto mental que comentábamos antes, tendremos muchos devotos, mucha gente que supuestamente sabe, pero no sabe en el fondo, no sabe nada, porque siguen una creencia organizada o una creencia autoorganizada por uno mismo. Es decir, cuando dices que yo soy autodidacta, hay el peligro de que seamos una persona devoto, autodevoto de nosotros mismos o de la idea que tenemos personal, muy subjetiva, de lo que es el mundo de la trascendencia, de la espiritualidad. Y es por eso, desnudémonos y analicemos lo que significa el universo es mental, como es arriba y es abajo, y de vez en cuando reflexionemos sobre ese símbolo, estos triángulos entrelazados. Si lo queremos de otra manera, reflexionemos sobre el Salmo 23 de los judíos, la primera estrofa: el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque si eso es así, o ama a tu prójimo como a ti mismo, hombre, conoce a ti mismo, tanto no, encierran lo mismo a diferentes niveles. Si se profundiza un poco en cada uno de estos mantras, de estas frases, pensamientos simientes, se ve la luz que ese símbolo encierra. Y lo que antes hemos hablado del micro y del macro. Partamos de lo pequeño y ascendamos. Y recordemos una cosa: para cambiar la conciencia, empecemos por dentro. Empecemos desde nuestro foro interno a propugnar el cambio. No vayamos a reprimir las emociones ni los malos pensamientos o los malos deseos o las malas acciones porque nos equivocamos. El problema está dentro. El enemigo, Pablo de Tarso, está en casa. Siempre está. La parte oscura. Ya estamos acabando, Posiblemente las afirmaciones relativas al origen de los 7 rayos puedan parecernos muy imaginativas, y de hecho lo son. Esto que os he comentado antes de la Ursa Mayor, las Pléyades, la Ursa Menor, gente que te dirá, bueno, ¿y qué? ¿Todo esto qué? ¿Y qué? Y hay que decir abiertamente que esa parte de la información se nos va de las manos porque no la podemos coger de ninguna manera. Hay que ser honestos. Sin embargo, sí que podemos coger esa información cuando la aplicamos al microcosmos y cuando detectamos cómo es nuestro vehículo emocional y muy especialmente cómo interactuamos, por ejemplo, con esas energías y con los demás. Pero si buscamos estas energías en nuestra particular constitución, veremos que suponen una clara realidad. Entonces solamente nos falta investigar y, por descontado, actuar en consecuencia. Cambiar. Para algunos, hablar de la Osa Mayor como origen de los 7 rayos podría parecer fuera de lugar. Y de hecho, como os he dicho antes, puede parecer fuera de lugar. Pero si hablamos de que los vehículos de la persona y la propia alma responden a estas energías, pues como os comentaba antes, entonces la información se convierte en algo práctico y necesario, es decir, que se puede utilizar. Y eso es lo que nos interesa siempre, que se pueda utilizar, que yo pueda trabajar con esa información. No que me digan que me va a servir para transformar la vida y voy a utilizarla como se ha utilizado desgraciadamente la Biblia o cualquier tratado clásico que hablaba de buenas intenciones, pero la persona que lo escribió o ayudó a escribirlo o dictó aquellos postulados, pues seguramente tiene una realización muy grande. Pues la gente que le seguía evidentemente no la tenía. Y lo digo diciendo incluso de autores que tenemos aquí. Tenían un nivel evolutivo determinado, alguno en concreto, pues la gente que iba a escucharlo, pues evidentemente no era así. Entonces la perspectiva cambia completamente cuando conocemos estas energías a nivel de personalidad y, por descontado, se nos permite o nos permitimos interactuar de una manera correcta. No hay fricción. El objetivo del conocimiento y la puesta en práctica de la energía de los 7 rayos, saber a qué rayo respondemos, es para actuar de forma más correcta, no infringir la ley de la justa retribución. Convertir nuestra acción, nuestro servicio, en el Dharma, esa palabra tan maravillosa que conocemos todos. Esto lo conseguimos cuando hayamos aprendido esto. El sol, como os dije la otra vez, sale todos los días. Siempre tendremos la oportunidad de empezar el cambio.
aunque sean las 3 de la madrugada. Incluso el sol no está, es igual. El sol interno sí que nos alumbra. Siempre, por lo tanto, no dejemos para mañana lo que no hemos podido hacer hoy. Intentémoslos ahora mismo. Esforcémonos porque la recompensa está ahí. No aceptemos respuestas fáciles o trilladas, sino esforcémonos en recordar que la manera más rápida, segura y fácil de detectar el rayo o energía del alma y de la persona y por extensión de todos sus vehículos será analizando las reacciones personales y quedándonos con las conclusiones más elevadas o impersonales. Yo me apunto por las impersonales, aquellas que nos dejan frío. Pero cuando decimos, no, yo de esto sí, porque yo soy muy devocional, porque yo amo mucho a la gente, tengo un segundo rayo, ahí está actuando el vehículo emocional, no está actuando la conciencia, la mente concreta. Tiene que actuar la mente fría, por eso, impersonal. Finalizamos. Hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y la cuarta pregunta de la Esfinge, ¿para qué? ¿Para qué? Es la más difícil. Voy a leer las preguntas y luego cortaremos para hacer el test, pero las voy a leer todas primero. Las preguntas individuales. Lunes 10 de marzo, preguntas individuales. ¿Entiendo y percibo la energía de los 7 rayos? ¿Dónde percibo esta energía con mayor facilidad? Entonces, si esto es así, ¿por qué no profundizo un poco más? Para mí es útil saber el rayo de mi vehículo físico, pero ¿por qué digo que sí? ¿Lo he comprobado? Entonces, si no lo he comprobado y creo que necesito esta comprensión, ¿a qué estoy esperando entonces? ¿Por qué en el estudio ocultista percibo el miedo al cambio? ¿He visto esta incapacidad también en los demás? ¿Qué significa la voluntad, el amor, el conocimiento, la adaptación, el equilibrio, la devoción, el orden, el ritual, etcétera, etcétera? ¿Aprecio estas energías? ¿Cómo interactúo con ellas? Vamos a las grupales. Los rayos son energías. ¿Distinguimos su matiz diferenciado? ¿Podemos apreciar la diferencia entre la devoción y el amor? ¿Cuál es esta diferencia? Si el primer rayo es voluntad o poder, entonces la imposición de un dogma de fe, ¿a qué energía pertenece? Entonces, ¿qué encierra más peligro? ¿Un primer rayo o un sexto rayo? Pero ¿no habíamos quedado que las energías, las 7, son 7 caminos de acercamiento a Dios? ¿Sabemos distinguir la diferencia existente entre la búsqueda del equilibrio o armonía y la existencia del conflicto? ¿Por qué el camino de la mística tan habitual no acaba de asimilar la existencia de 6 caminos más de acercamiento a la divinidad? Si la mente superior genera el campo de la filosofía, ¿a qué rayo pertenecería? ¿Cómo se denomina el rayo de la psicología del alma? Pero si lo importante es la intención, ¿por qué el ritual resulta tan trascendental? ¿Podemos imaginar que el próximo avatar manifestará la energía del poder y no la de la devoción? Y para finalizar, ¿estamos de acuerdo con esta afirmación? Con la última, con la anterior. Con el próximo reto. Muchas gracias por vuestra atención y nos vamos a volver a ver en este mismo lugar un lunes del próximo mes de abril a las 19 horas con nuevas aportaciones y reflexiones sobre el estudio de los 7 rayos dentro de este segundo taller introductorio al estudio de los 7 rayos. Continuaremos entonces profundizando en la investigación sobre los 7 rayos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿No sabéis la fecha? 19. No lo sabes.